Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy abrimos el bloque 4 de nuestro proyecto Estudiando Alternativas, es el último bloque. Y hoy contamos pues, con la compañía de Nuria Labao, que es escritora, periodista, doctora en antropología y activista. Contamos también con la compañía de Consuelo, que es miembro del colectivo Roya Basadi de Madrid, y con Erol Polat, del Congreso Nacional de Kurdistán. Bienvenidas y gracias por estar aquí con todas nosotras. Es un placer. Y nada, yo me presento. Soy Fran, soy secretario de Acción Social del Sindicato CGT Metal de Madrid y creo que ya tenemos operativo el chat de YouTube por si estáis viendo esto en directo y os apetece o tenéis cualquier duda o complementar o cualquier sugerencia, pues estaremos atentas. ¿Vale? Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando sobre la renta básica de las iguales con nuestras compañeras de Baladre, reivindicando la herramienta de la Revis como herramienta rupturista al sistema capitalista, patriarcal y colonial. Hoy nos vamos a adentrar un poco en lo que viene en el concepto de renta básica como herramienta, entre otras muchas, de reivindicación feminista en lo que deriva en todo el contexto, ¿no? Con Nuria y conoceremos en profundidad el confederalismo democrático, su nacimiento, su base ideológica, la estructura, todo esto de la mano de Consuelo y de Erol. Eh, Hablábamos antes de que parecían temas como muy distintos el uno con el otro, pero seguramente haya puntos coincidentes en ambas ponencias. Así que no dudéis en cambiar opiniones entre nosotras, o posiciones o similitudes de los puntos que hayamos en común. Así haremos aún más rico el contenido, si cabe. Así que nada, si te parece, Nuria, pues comenzamos. Vale, bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, a ti, Francis, a los que habéis organizado. Y bueno, es verdad que son temas distintos, pero yo en cualquier caso quiero decir que estoy encantadísima de estar aquí con los compañeros y que en cualquier caso me parece que es interesante como pensar inputs desde varios lugares y a ver qué podemos sacar de esto, ¿no? Yo creo que, bueno, sé que habéis estado hablando de la renta básica, pero en realidad a mí, aparte de que yo evidentemente soy militante por la renta básica y me lo creo, creo que a partir de la discusión sobre si es o no una medida feminista y también a partir, digamos, de las aportaciones que han hecho las teóricas feministas postmarxistas del área de la autonomía, sobre el trabajo, se pueden llegar a pensar como muchas cosas que están, digamos, aconteciendo en nuestra sociedad, muchas cosas que tienen que ver con los objetivos del feminismo y con la cuestión del trabajo, que creo que, bueno, es central para pensar y para actuar en la sociedad ahora mismo, ¿no? Es evidente que, bueno, que estamos dando los primeros pasos de una crisis económica que ha sido provocada por el confinamiento y la emergencia sanitaria. Y bueno, las medidas que tomó el gobierno desde el principio, digamos que han sido pensadas para un mundo de trabajo estable y un mundo de propietarios en realidad, ¿no? Que precisamente cada vez se parece menos a nuestro país, ¿no? Sabemos que hemos estado viviendo un proceso de precarización muy acelerado desde los 90. Bueno, la cuestión del trabajo es evidente, ¿no? Los ERTEs que benefician pues, al sector que está salarizado, ¿no? Y que tiene quizá unas condiciones más estables. Y luego lo que se plantearon fueron moratorias de hipotecas, pero sin embargo se seguía generando deuda para los alquileres, ¿no? Es verdad que hubo en algún momento pues la propuesta de que no hubiera desahucios, pero los desahucios ya se han reanudado y en cualquier caso la deuda permanece, ¿no? Sin embargo, el plan de choque de los movimientos sociales, en el que participaba la CGT, si no me equivoco, refleja otras realidades, ¿no? Que es la del trabajo precario, que, bueno, sabéis que fundamentalmente sostiene el sector servicios, por supuesto, el sector de cuidados, ¿no? En este plan de choque se pedía la renta básica, yo creo que se pedía en un concepto que era renta básica de cuarentena, ¿no? Que era como para paliar, digamos, la situación de emergencia más del impacto de la crisis de la pandemia. No sé exactamente cuál es la posición de la CGT sobre la renta básica, me gusta. No, creo que estáis a favor, pero no sé si igual luego lo quieres comentar o Sí. lo quieres comentar ahora. No, sí, nosotros evidentemente desde CGT sí que creemos, también no lo queremos, ¿no? La herramienta de la renta básica a las iguales como una herramienta totalmente rupturista e indispensable para poder caminar hacia un fin, ¿no? En común, que, bueno, que
como una herramienta más para poder conseguir agrietar el muro, ¿no? Del sistema. Bueno, en cualquier caso, como ya se ha explicado la de los iguales, yo voy a explicar la renta básica universal, que es en la que yo milito, digamos, bueno, Okay. Y si queréis, bueno, si hay una discusión sobre esos dos modelos, pues si queréis lo podemos hablar, pero bueno, en cualquier caso que creo que esa perspectiva suma muchísimo y también, bueno, pues supongo que lo estuvisteis discutiendo el otro día, ¿no? Pues que la renta básica de las iguales quiere como radicalizar esta medida. Bueno, no voy a entrar en la discusión, quizás lo podemos abrir luego, pero bueno, en cualquier caso, esto, que el plan de choque pedía la renta básica de cuarentena y la suspensión de alquileres, ¿no? Que ya sabemos que además la mayor parte de desahucios en nuestro país vienen un poco de ahí, ¿no? Por otra parte, se ha aprobado el ingreso mínimo vital, digamos que se supone que iba a mejorar el sistema de rentas mínimas que ya existía en España y sabéis que no está llegando por trabas burocráticas, por colapso de la administración, falta de personal, etcétera, ¿no? De alguna manera, esta renta, este ingreso mínimo vital o las rentas que hay en las distintas comunidades, es el único instrumento en realidad que en teoría ofrece protección frente a la pobreza, ¿no? No está pensado, o sea, está pensado como una medida de carácter asistencialista, no está pensado como un derecho, ¿no? O sea, el derecho es el derecho a disponer de los medios económicos o de los recursos para hacer frente a las necesidades básicas de la vida, ¿no? El derecho a no morirse de hambre, incluso, que está muy vinculado al derecho de participación democrática, ¿no? Si no tienes los mínimos para sobrevivir, no puedes participar políticamente, ¿no? Estos elementos, con la discusión del ingreso mínimo vital, no se han puesto sobre la mesa, ¿no? Sobre todo no se ha dicho que estas prestaciones están diseñadas para confrontar una situación estructural, ¿no? Que no es culpa de la gente que la sufre, ¿no? No es la gente la que falla, es el sistema, ¿no? Es la precariedad, es la falta de trabajo, es el precio de los alquileres. Y yo creo que, bueno, que en la discusión sobre el ingreso mínimo vital, evidentemente de parte del gobierno ha estado ausente, pero creo que debería haber estado más presente, que es que en situación de normalidad en España ya existe un 13% de trabajadores pobres, o sea, de gente que trabaja y aún así no sobrepasa el umbral de la pobreza, ¿no? Estos son 2,6 millones de personas, según la OIT, ¿no? Que es la tercera peor cifra de Europa, ¿no? O sea, estamos en cifras de pobreza bastante elevadas y bueno, y no os tengo que contar qué es la precariedad del empleo, creo que todos lo conocéis, ¿no? Las tasas de temporalidad, de parcialidad, que están aumentando constantemente y que precisamente, pues ya sabemos que las mujeres, también los migrantes, son las personas que están, digamos, ocupando esas posiciones de trabajo más precario, ¿no? Bueno, la crisis que viene, digamos, se va a montar en esta realidad, ¿no? Y bueno, sobre la crisis también quería hacer un pequeño apunte que creo que igual es interesante para pensar las luchas que podemos abrir o que van a venir a partir de ahora, que parece ser que, bueno, por la gestión que se está produciendo de la crisis, por la posición europea, en los próximos meses quizá no vamos a tener que luchar contra los recortes, al menos de momento, ¿no? Como en la pasada crisis. Ya veremos qué pasa después cuando se vaya generando deuda, porque o sea, no nos la van a perdonar. Es decir, que en algún momento eso supongo que vendrá, digamos, condicionado a ciertas contraprestaciones que, bueno, que es probable que acaben derivando también en algún tipo de recortes. Se ha hablado mucho de las pensiones, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, por ahora se están planteando como programas de expansión del gasto público, que es la principal diferencia con la crisis anterior. Entonces, bueno, parece que las peleas van a ir más que por luchar contra recortes, con dónde van a invertirse, digamos, las transferencias europeas, cómo van a ser utilizados esos como 140.000 millones del Fondo de Recuperación. Entonces, bueno, de alguna manera la batalla va a ser por la reapropiación de partes importantes de la riqueza social, ¿no? Que en realidad nos pertenecen. Bueno, en cualquier caso, volviendo al tema del ingreso mínimo vital, bueno, pues eso, que hay que seguir diciendo que la pobreza es algo estructural, que no solo estructural, sino que la pobreza es funcional, o sea, no es una consecuencia del sistema económico, sino es un elemento que hace funcionar el sistema económico tal como está planteado, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, el ministro Escrivá decía que el ingreso mínimo vital, y lo reafirmaba muy fervientemente, ¿no? Estaba destinado a insertar a sus perceptores en el mercado laboral, que es una demanda de la patronal, evidentemente, como si además el problema no fuese ya el mercado laboral, ¿no? Como que ya es un problema antes de la pandemia y ahora es un problema mucho más grave, ¿no? Es que no hay trabajo y sobre todo no hay trabajos en condiciones, ¿no? Trabajos que proporcionen ciertas condiciones de vida.
Entonces, bueno, y eso tampoco es, digamos, una consecuencia, no es un fenómeno meteorológico. Ha habido 2 reformas laborales que han creado este trabajo, ese mundo o ese mercado de trabajo flexible, ¿no? Y ese desempleo disparado, la inestabilidad, que son ya estructurales del funcionamiento de la economía. Bueno, en cualquier caso, yo creo que precisamente en este contexto de pandemia, la renta básica de cuarentena o incluso la renta básica universal se entendía mejor como una medida que a veces, bueno, pues digamos que ha costado más de explicar y de repente, también por las características de esta crisis, pues de repente parecía que como no es culpa de nadie, ¿no? Es la naturaleza, pues de alguna manera la gente empezó a entender la necesidad de que, bueno, de paliar el sufrimiento social a partir de esta transferencia de renta. Pero bueno, es curioso, porque en la pasada crisis decían que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y bueno, de alguna manera se culpaba a la gente por hipotecarse, etcétera. Y yo creo, bueno, la diferencia fundamental con el momento es esta ahora, ¿no? Bueno. Renta básica, bueno, sé que lo sabéis de sobra, pero por si alguien nos está escuchando y no lo conoce mucho, es una prestación que sería para todas las personas, que sería totalmente incondicional y, bueno, que evidentemente se proporciona a todos, a toda la ciudadanía por el mero hecho de serlo. El problema es luego la discusión también que hay pendiente respecto a la renta básica es quién pertenece a esa ciudadanía, ¿no? La cuestión de las migraciones, que es un punto pues, de los más, digamos, de los más delicados de la renta básica, porque cada vez que das un derecho a la población, digamos, al que tiene reconocida derechos, estás profundizando la desigualdad con los que no lo tienen. Pero bueno, en cualquier caso, esta renta básica estaba pensada como un derecho que otorga posibilidades de vida, que otorga libertad, ¿no? La libertad que surge del hecho de que tengas un mínimo garantizado para vivir, ¿no? Es universal, eso implica que eliminas los gastos de gestión, de control, ¿no? Y que quizás, y mucha gente que está organizada políticamente dentro de los servicios sociales dicen que precisamente ellos quieren servir para cumplir los proyectos de vida de la gente, ¿no? No para controlarla, que ahora cuando hay rentas condicionadas es para lo que sirven, ¿no? Para vigilar. Sobre el importe no voy a entrar, pero bueno, hay una discusión sobre cuál sería el importe que sería aceptable y creo que la gente de la red renta básica están hablando del umbral de pobreza, que ahora mismo creo que está en 622 euros, algo así, ¿no? Bueno, incondicional significa también, creo que es muy importante, que no está condicionada al empleo, ¿no? Que bueno, ya hemos dicho que el empleo cada vez va a ser más escaso, que no hay trabajo para todos, que la informatización está, digamos, acelerando ese proceso. Y bueno, yo creo que el hecho de esta renta, y creo que eso sí es un punto como importante, es que te otorga capacidad de negociación, ¿no? A la hora de aceptar o no un trabajo. Entonces, ese es un punto como importante. Bueno, en cualquier caso, si queremos un Estado más social, con o sin renta básica, lo que va a hacer falta es una reforma fiscal, porque bueno, ya sabéis que nuestro sistema fiscal es uno de los que menos redistribución genera entre ricos y pobres, y eso si lo comparamos con los países de nuestro entorno, España es, junto con otro país, creo que es Italia, el país de la Unión Europea con menos transferencias netas para el 10% más pobre, ¿no? Y nuestro estado del bienestar, digamos que está más diseñado para satisfacer las necesidades de las clases medias, pero de alguna manera está dejando de lado las necesidades de los que están más abajo, ¿no? La clase media además se beneficia de la mayor parte de esas transferencias de renta y de la mayor parte de derechos sociales, ¿no? Es decir, que tenemos un sistema muy poco redistributivo y es algo, bueno, que cuando se habla de prestaciones tiene que ponerse sobre la mesa, ¿no? Voy ahora a la discusión de si la renta básica es feminista o no, porque creo que de ese debate pues, salen cosas interesantes. Entonces, bueno, precisamente una de las principales aportaciones del feminismo, ¿no? Es lo que se ha llamado teoría de la reproducción social, ¿no? Que es una elaboración sobre el trabajo, sobre las consideraciones de lo que es y no trabajo. En los 70, en la segunda ola, el feminismo liberal, pero también el feminismo más clásico de carácter marxista, digamos que luchó por poder que las mujeres pudieran trabajar fuera del hogar, ya lo hacían, evidentemente la clase trabajadora siempre lo ha hecho, pero digamos el modelo digamos fundamental, sobre todo destinado a pensar el hogar de las clases medias, digamos era este del salario familiar y la mujer encargada de las tareas de cuidados en el hogar. Bueno, en cualquier caso, estas feministas de la segunda ola, digamos, decían que evidentemente teníamos que trabajar fuera del hogar,
porque queríamos un salario, porque renta en nuestra sociedad equivale a independencia, equivale a libertad, pero también equivale a visibilidad pública y a poder social, ¿no? Bueno, como desde el marxismo, evidentemente, el conflicto siempre se ha concebido, el conflicto fundamental, digamos, siempre se ha concebido como parte del ámbito de la producción, ¿no? El ámbito de la producción, digamos, de la producción oficial de mercancías, etcétera, es el lugar donde se produce el valor, ¿no? Y por tanto es el lugar donde se produce la organización y las luchas que son fundamentales para transformar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sabéis que desde el punto de vista clásico se hablaba de la centralidad del conflicto capital-trabajo, y precisamente lo que ha hecho el feminismo es empezar a hablar de otro conflicto que es fundamental, y más con el avance del neoliberalismo, ¿no? Que es lo que se llama conflicto capital-vida, ¿no? Conflicto entre, o sea, todo lo que se opone a la posibilidad de vivir vidas en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, estas feministas, las feministas lo que empezaron de los 70 también, del ámbito de la autonomía sobre todo, pero también otras, las radicales también empezaron con un discurso que, aunque hablaban mucho de la cuestión de la sexualidad, sí empezaron a hablar de la apropiación capitalista, digamos, del trabajo gratuito de las mujeres en el hogar. Pero bueno, de alguna manera lo que empezaron a decir es que lo que las mujeres hacen en el hogar también es trabajo. Y esto parece como una obviedad, pero bueno, quizás no lo es tanto todavía, nos parece a nosotros, pero quizás no lo es tanto, y digamos es una cosa que se ha tenido que luchar desde el punto de vista teórico de las luchas sociales para que eso, digamos, sea una cuestión a considerar, ¿no? Que es que el trabajo de cuidados es trabajo. Entonces, bueno, es verdad que en Estados Unidos precisamente hubieron movimientos de mujeres de clase trabajadora. Por ejemplo, había un colectivo que se llama Welfare Mothers, son, ¿no?, las madres del bienestar o algo así, que eran fundamentalmente mujeres afroamericanas de familias monoparentales, ¿no? Con hijos, que, bueno, de bajos ingresos, y como no tenían ingresos, tenían, digamos, subsidios del Estado. Y ellas de alguna manera empezaron a decir, bueno, a ver, nos estáis dando este subsidio como una limosna, nos estáis llamando parásitos, pero es que estáis ignorando que el trabajo que hacemos y estáis ignorando los beneficios que proporcionamos al Estado en el mantenimiento de la fuerza de trabajo, ¿no? Esto además es en el momento cuando los neoliberales empiezan como su envite más fuerte, y precisamente estas prestaciones que se le daban a las madres solteras fue, digamos, el punto donde se empezó a horadar el sistema del bienestar, porque para ellos, tanto para los neoliberales como para los conservadores, digamos que proporcionar renta a mujeres que cuidan solas era, digamos, también horadar, digamos, la familia nuclear, ¿no? Y eso, bueno, pues parece que era intolerable. Eso fue el punto. Bueno, por eso ellas decían, pero es que no, el argumento era son parásitos, y de hecho esos elementos todavía juegan en el imaginario político de las discusiones que hay sobre el Estado y la participación del Estado en la sociedad en el ámbito anglosajón. Bueno, aquí tampoco tuvimos nunca digamos, prestaciones de ese tipo, o sea, no tuvimos un estado del bienestar tan desarrollado como el que tuvieron allí, pero bueno, en cualquier caso, ellas empezaron a contrarrestar esa imagen de parásitos, reivindicando su papel social, ¿no? Hay entonces todo este ámbito de postmarxistas que he dicho, que os sonará Silvia Federici, otras teóricas como María Rosa de la Costa, María Mies, ¿no?, que pues eso, incidieron, ¿no?, en la teorización sobre cómo es trabajo el mantenimiento gratuito de la fuerza de trabajo, precisamente, ¿no?, y cómo eso también era imprescindible para el proceso de acumulación de capital, ¿no? Entonces ellas decían, bueno, empezaron a investigar, vale, las mujeres estamos subordinadas, pero ¿por qué estamos subordinadas? Bueno, desde el ámbito marxista es, bueno, pues que no trabajamos. Y entonces decían, pero bueno, claro que trabajamos, ¿no? Trabajamos en casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, pues la diferencia fundamental es que no cobramos por nuestro trabajo. Entonces, desde ese punto, ven cómo el capitalismo había generado unas jerarquías, unas divisiones, precisamente a partir del salario, ¿no? A partir de decir, estas tareas van a estar salarizadas, van a estar retribuidas, ¿no?, y van a estar controladas, digamos, por un patrón, y estas otras áreas, que son áreas también de explotación, van a estar naturalizadas, invisibilizadas, ¿no?, en lo que las mujeres hacen por amor, y digamos que el patrón, bueno, en este caso iba a ser el hombre en los hogares, ¿no? Bueno, en cualquier caso, esta división entre salario y no salario era una división fundamental que en realidad organiza y estructura toda la sociedad entre producción y reproducción,
También organiza aquellos aspectos que no son considerados trabajos, ¿no? Todo el debate sobre qué es trabajo, qué no lo es. Digamos, trabajo es lo que puede ser expropiable directamente por el patrón, ¿no? Y bueno, de alguna manera ese concepto de trabajo también, pues en las sociedades, no sé, postfordistas o del capitalismo avanzado, ha estallado, digamos, esa división tan clara, ¿no? El trabajo que hacemos en las plataformas digitales, por ejemplo, en las redes sociales, esos trabajos, se está produciendo valor directamente. Nuestro vídeo sobre la renta básica contestatario que está subiendo a YouTube, está produciendo valor para YouTube a partir de los clics. Entonces, bueno, en cualquier caso, digamos, esa producción de beneficios se ha ido extendiendo sobre la vida en los aspectos como más evidentes, ¿no? La biotecnología, las reproducciones asistidas, perdón, las tecnologías reproductivas, pero también, digamos, todo aquello que toda la teorización que se ha hecho sobre cómo el trabajo relacional, afectivo, precisamente que son características asignadas tradicionalmente, digamos, a los roles femeninos, eso también, digamos, se ha puesto a producir en esta fase del capitalismo. También hay gente que llama capitalismo semiótico, capitalismo afectivo, precisamente para dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, en cualquier caso, que todo eso también produce valor en nuestro sistema, que originalmente ya el capitalismo, a partir de, bueno, hay el trabajo de Silvia Federici, precisamente sobre la crema de brujas, Calibán y la bruja, habla de eso, ¿no? De cómo el capitalismo, el despegue del capitalismo, ¿no? La acumulación de capital también se produce, bueno, por esta idea de que los comunes son expropiados y se convierte a los campesinos en grandes masas de personas que van a trabajar en las fábricas, ¿no? De asalariados, y durante ese movimiento también se encierra a las mujeres en el hogar precisamente para que se encarguen del trabajo de reproducción de la mano de obra. Entonces, bueno, ellas dirán, el capitalismo se construye sobre la apropiación no pagada del trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, esto de alguna manera también sirve para ocultar otras áreas de explotación. Hoy, evidentemente, sabemos que el área no salarizada pues, se ha ido expandiendo, ¿no? Desde becas y prácticas hasta trabajo informal, hasta trabajo migrante en situación de hiperexplotación y casi de esclavismo, como pueden ser el trabajo por contingentes que se da en la agricultura del sur de España, o pueden ser las trabajadoras domésticas internas, ¿no? Que últimamente han salido esos escándalos de cómo durante la pandemia habían sido encerradas. Es decir, bueno, situación de esclavitud, cero derechos. Bueno, en cualquier caso, en términos políticos, para el feminismo, la renta básica sería también como una especie de reconocimiento, o podría funcionar como un reconocimiento por un lado, el trabajo de cuidados, ¿no? O sea, digamos, no es un regalo, es lo que nos debe el capital por el trabajo que hacemos de reproducción de la mano de obra que necesita para producir. Y por otra parte, es un reconocimiento a toda la riqueza social que producimos entre todos, ¿no? De la que se nos expropia cotidianamente, y es una manera de recuperarla, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ahora digamos que han estallado los pactos entre capital y trabajo del siglo pasado, ¿no? Que hay, digamos, una vuelta de tuerca de la explotación, que el trabajador muchas veces es completamente desechable, ya no hace falta un trabajador no solo formado, sino también cuidado, ¿no? Que era la tarea de la reproducción del hogar era que los trabajadores estuvieran listos, ¿no? En las mejores condiciones para trabajar. Bueno, ahora como ese mundo del trabajo está en crisis, también, digamos, está en crisis lo que llamamos reproducción social, y se habla, ¿no? De crisis de cuidados. Igual luego entro un poquito más, pero bueno, en cualquier caso, también hay un concepto que parte de las feministas, de teóricas feministas también de carácter postmarxista, que es que de alguna manera el trabajo de los hombres también se ha feminizado, en el sentido que las características del trabajo de la mujer, que se supone que eran, pues eso, temporal para poder compaginarlo con las tareas de crianza, etcétera. Por eso son más temporales, más precarios, peor pagados, porque estaban definidos respecto a aquella idea fordista del salario familiar, ¿no? El hombre recibía suficiente salario para poder mantener a su mujer y sus hijos. Bueno, esto, que eran características específicas del trabajo de las mujeres, se han extendido a todos, también a los hombres, ¿no? Entonces, pues, se habla de feminización del trabajo para los hombres. Entonces, bueno, de alguna manera, si la brecha entre hombres y mujeres por abajo, digamos, en la clase trabajadora más explotada, se está cerrando, no es porque las condiciones de las mujeres trabajadoras están ascendiendo, sino porque se está precarizando el trabajo masculino, ¿no? Va hacia a la baja.
Bueno, en cualquier caso, esta salida masiva de las mujeres de los hogares en pos de un salario, que ha sido un logro, digamos, del movimiento feminista, tampoco, digamos, ha supuesto la liberación que se imaginó, ¿no? No, por un lado, tampoco nos ha librado del trabajo no remunerado en los hogares, ¿no? Lo que se llama la doble jornada. Y por otro lado, digamos que te da cierta independencia respecto de los hombres que duermen contigo, pero te atan a otros patrones con los que no duermes, ¿no? Que son tus jefes. No quiero decir que todas durmamos con hombres, hay algunas que duermen con mujeres, pero bueno, que ya me entendéis, estoy simplificando. En cualquier caso, eso, ¿me entendéis? Que hay otro tipo de ataduras que tienen que ver con el trabajo salariado. Entonces, claro, cuando se habla de que el trabajo libera, que también era una cosa muy de los 70, la pregunta es, ¿desde dónde estás diciendo que el trabajo libera, no? ¿Cuál puede ser la liberación de una interna que está currando 18 horas diarias, 7 días a la semana o 6? O la de una camarera de piso que cobra 2 euros por habitación. ¿Qué hacen esas mujeres para ocuparse de sus personas dependientes, de sus hijos? Entonces, bueno, de alguna manera, el trabajo fuera de casa, en las condiciones de hoy, de la clase trabajadora, evidentemente, puede ser otra jaula más, como era la del hogar, ¿no? Y es, por tanto, un trabajo explotado y no un ámbito de realización. Bueno, hay una parte del feminismo que evidentemente hoy juzga si una medida es feminista por si facilita, digamos, la entrada de la mujer en el mundo del empleo, ¿no? Entonces, las críticas feministas de la renta básica universales van a fijar todavía más a las mujeres en los hogares. Hay lo que se llama el patriarcado del consentimiento, que es, bueno, en definitiva, tú acabas cuidando de los niños porque, bueno, en el fondo es lo que se espera de ti, ¿no? Entonces, bueno, si tienes esta renta, no vas a ir a trabajar fuera porque ya vas a tener, digamos, unos mínimos para sobrevivir. Pero bueno, yo ante esta crítica yo creo que veo un sesgo de clase muy, muy evidente, ¿no? Porque quien está diciendo que el empleo da poder a las mujeres no está pensando en este segmento laboral más precario, en este segmento que además tiene más dificultades de organización y de luchar por sus derechos, ¿no? En cualquier caso, si tú te estás dedicando a estos trabajos, es muy difícil defender que no es una buena idea, ¿no? Que tengas una mínima renta que te va a permitir también negociar mejores condiciones en el empleo y tener unos mínimos para sobrevivir, ¿no? Entonces, de alguna manera, el poder social también no viene dado, ¿no? Es una conquista, pero para poder luchar por ese poder social tienes que tener recursos y dinero, ¿no? Digamos, el poder asociado al empleo es una prerrogativa de las clases medias o clases de las oligarquías, de las clases dominantes, como le queráis llamar, ¿no? Por tanto, yo creo que el feminismo no va de empleo, no va de trabajo asalariado, sino que va de conseguir autonomía para las mujeres, ¿no? Y en esta sociedad, por ahora, tal como está hecha, quizá en un futuro podamos conseguir que sea de otra manera, pero ahora de momento la renta es fundamental para tener autonomía, ¿no? La renta es fundamental para tener capacidad de decisión, para no depender de los varones, para tener más posibilidades de salir de una situación de violencia machista en una relación de pareja, por ejemplo, que ya sabemos que uno de los principales hándicaps es eso, que muchas mujeres no tienen dónde ir, que no pueden ir con sus hijos porque el precio de la vivienda está muy disparatado, no tienen trabajo, etcétera, ¿no? También es no tener que sufrir o soportar trabajos hiperprecarios, incluso abusos sexuales en el ámbito laboral, que a veces, pues si estás en una situación muy precaria, te tienes que soportar porque no tienes de otra, porque tienes miedo a perder tu empleo, ¿no? Entonces, bueno, para mí esos son principios, ¿no? El de la preservación de la autonomía feministas que deberían estar en el corazón del análisis de cualquier propuesta política que se esté planteando, ¿no? Bueno, en cualquier caso, tampoco me quiero extender mucho, pero bueno, es verdad que hay lo que hablamos de la crisis de cuidados, ¿no? De quién se hace cargo de los dependientes si nosotras no lo hacemos porque no podemos, porque estamos trabajando o a veces no queremos tampoco, ¿no? En sociedades que cada vez están más envejecidas, ¿no? A eso también se le llama crisis de cuidado. Entonces, la solución que por ahora se le está dando es, por un lado, convertir el ámbito del cuidado en un nicho de mercado. Sabemos perfectamente las consecuencias que ha tenido esto precisamente por la situación de las residencias de ancianos, ¿no? Donde, bueno, pues donde muchas veces se les ha dejado morir directamente porque no se les trasladaba a hospitales para que tuvieran atención médica cuando estaban contagiados de coronavirus, mientras que, por ejemplo, los ancianos que tenían seguros privados sí eran trasladados a clínicas privadas. Y bueno, y también las condiciones de privatización de muchas de estas residencias, las condiciones de precariedad de las propias trabajadoras han convertido, bueno, pues esos lugares en
en lugares de muerte, ¿no? Es verdad que también las personas dependientes son personas más de riesgo respecto al coronavirus, entonces también es de esperar una mortalidad más alta. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que las residencias han puesto, digamos, una luz de alarma a lo que está pasando, ¿no? con aspectos del cuidado que son, vamos, que todos vamos a necesitar en algún momento u otro de la vida, ¿no? Pues bueno, que es yo creo algo fundamental para repensar socialmente de qué pasa con eso, ¿no? Bueno, y luego la siguiente solución, digamos, aparte de convertirlo en un nicho de mercado para la explotación capitalista, la otra solución que se le ha dado a la crisis de cuidados es el sector de trabajo infrapagado de las trabajadoras domésticas, ¿no? Que precisamente en algún momento que se les ha intentado equiparar en derechos, bueno, sabéis que no tienen reconocidos todos sus derechos precisamente para que pueda ser un trabajo barato y explotable, pues alguna vez que se les ha intentado equiparar, la patronal ha dicho que ojo, porque esto va a tener un impacto negativo en la tasa de actividad femenina en general, ¿no? Entonces, bueno, lo que está diciendo es si no hay estas personas que se encargan del cuidado, las mujeres no van a poder trabajar, o sea, es decir, lo reconocen ellos mismos. En fin, en cualquier caso, digamos que en los 70 hubo un rechazo así del trabajo doméstico no reactivo, en el sentido de que no estamos obligados a hacer esto, no queremos hacerlo, queremos trabajar. Y ahora también hay otras líneas feministas que dicen, bueno, a ver, nosotras sí queremos cuidar, no queremos que es algo que debe despreciarse, es un fundamento de la vida y precisamente una aportación feminista ha sido decir que todos somos seres interdependientes y que precisamente ahí hay una potencia, digamos, utópica del feminismo que cuando habla de estructurar la sociedad respecto de las necesidades humanas, ¿no? De respecto de cuidar esta interdependencia, queremos cuidar, queremos reivindicar eso, pero no bajo las condiciones que impone el capital, ¿no? Sino las condiciones que nosotras queremos ponernos, ¿no? Y bueno, en cualquier caso, precisamente yo creo que eso, de respecto de la renta básica, ¿no? Tener más tiempo, más capacidad de decisión de cómo cuidar, también para los hombres podría ser un elemento importante, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo creo que es dentro de esa visión más transformadora del feminismo, ¿no? La que cree que el feminismo es una palanca para transformar toda la sociedad y para transformar la vida de todos, también de los hombres, es, digamos, con el feminismo que yo vinculo esta medida, ¿no? No es con el feminismo liberal, no es con un feminismo que quiere la igualdad con los hombres, pero dentro de cada uno de su estrato social, ¿no? Sin tener en cuenta la necesaria igualdad también entre todas las mujeres. Y bueno, en cualquier caso, estas también, o sea, como medida, digamos, que entronca con el feminismo más transformador, el de base, digamos, o el más radical, bueno, no sé si llamarlo radical porque eso hace referencia a otra cuestión dentro del feminismo, pero bueno, feminismo de base le llamaría yo, o más anticapitalista. Y luego, como medida estrella, de las medidas destinadas a desligar la protección social del empleo, ¿no? En cualquier caso, es una medida que puede estar asociada a otras que están sobre la mesa, como la de repartir el trabajo, trabajar menos. Ahora se habla mucho de la jornada de 4 días, ¿no? Está en el Congreso, creo que la han presentado Más País o algo así, ¿no? Y bueno, que el empleo, evidentemente, el empleo que haya tiene que tener condiciones de mejor calidad y evidentemente tenemos que reivindicar mejores servicios públicos, ¿no? Digamos, es una medida que entraría dentro de otro paquete de medidas, no es la medida principal, no es la medida estrella, es una medida que acompaña a otras cuestiones, ¿no? Precisamente se ha hablado mucho de que tiene que estar muy ligada a la defensa y ampliación de los servicios públicos para que no sea una medida neoliberal o liberal en el sentido de que se ha planteado a veces como que el Estado te da una renta y ya no hay servicios públicos, ¿no? Es la propuesta, digamos, que hacen pues, algunos elementos vinculados a Silicon Valley, etcétera, ¿no? En cualquier caso, pues nosotros decimos renta básica sí, pero educación, sanidad, dependencia, evidentemente tiene que estar vinculada a la reivindicación, bueno, a otras luchas, nuevas luchas, digamos, que reivindiquen otros derechos que han estado abandonados, como el derecho a la vivienda, o otras vías indirectas de redistribución de la renta, ¿no? De hecho, evidentemente, no es una medida que por sí sola vaya a acabar con la desigualdad entre hombres y mujeres, no va a acabar con todos los problemas sociales, no va a acabar con el problema del reparto de las tareas de cuidados o la desigualdad social. Eso dependerá, como siempre, de las luchas que seamos capaces de llevar adelante. Quizás sí pueda implicar más tiempo para organizarnos, más tiempo para pelear por condiciones más justas en el trabajo y fuera de él,
y menor dependencia de los patrones, ¿no? Por tanto, para mí sería una palanca, pero una palanca que tiene que estar asociada a mayor organización y a capacidad de luchar, ¿no? De movilizarse. Porque no va a haber ninguna medida de política institucional que vaya a transformar completamente la sociedad y tampoco va a conseguir automáticamente la igualdad total, ¿no? Ninguna estrategia que podamos pensar va a acabar con el capital o con el patriarcado, ¿no? Sino que tenemos que evaluar ese tipo de propuestas si nos sirven para cambiar la relación de poder, para llevar adelante las luchas con mayor fuerza, con mayor capacidad. Y nada, entonces, bueno, la renta básica para mí es parte del camino y ya digo, debería estar vinculada a otras luchas sociales, como puede ser el sindicalismo social, el sindicatos de base, mareas, las luchas por la vivienda, contra la discriminación, etcétera, ¿no? Y creo que debería servir para impulsar esos conflictos. Gracias. Ya me callo. Muchas gracias, Nuria. No, es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Nada, no sé si Consuelo, Erol, ¿consideráis algún punto en común, algo que podamos complementar? Erol, ¿quieres comentar algo? La verdad, no. Si queréis hacer vuestra exposición y luego charlamos. Bueno, yo solamente quería comentar algo con respecto a tu ponencia, que me ha parecido sumamente interesante. Tú has estado evidentemente exponiendo la situación que hay aquí, que hay en este estado y en Europa, en Occidente en general, ¿vale? Y el panorama que nosotros nos encontramos en Kurdistán, en norte de Siria, es evidentemente muy diferente. Muy diferente, tal vez en dos de las partes del Kurdistán, que son Bakur y Bashur, pues haya esta influencia y este intento de meter el neoliberalismo a cajón, pero la situación de las mujeres en general es muy diferente, porque las sociedades en general son muy diferentes, ¿no? Entonces, yo veo una cuestión, y es que la proyección histórica, aquí ha habido un feminismo desarrollado de una forma determinada y allí el feminismo ha estado maniatado y totalmente coartado porque la mentalidad de patriarcal está mucho más arraigada y es como más ancestral, ¿no? Entonces, para ellos, para las mujeres de allí, el pensar en una renta básica yo creo que ni siquiera se lo podrían plantear. Ellas están en otra lucha mucho más de base, mucho más de fondo, no tan ligada a la economía, no a la economía un poco como la que tenemos nosotros, en la que te puedes plantear, bueno, pues si una casa, si tienes una casa, si puedes tener unas vacaciones, si tus hijos van a un colegio u otro, si les compras más o menos ropa, sino que allí están casi en nivel de subsistencia. Entonces, las luchas evidentemente van por otro lado. Pero sí creo que ellas están planteando una serie de soluciones para su caso particular que también podrían ser útiles para las luchas aquí, ¿no? Y bueno, yo lo dejo para luego, para contar un poquito lo que están haciendo allí. Pero me ha parecido sumamente interesante algunas cosas que has comentado que luego hablaremos en la charla final. Gracias, Consuelo. Sí, hay muchos interrogantes que ha abierto Nuria que creo que son dignos de análisis y de muchas más horas, Sobre todo con el tema de, como ha hablado de la reforma fiscal, ¿no? En la que que también es otra lucha social, ¿no? Porque sí que es verdad que hasta el día de hoy lo que se ha estado haciendo no es una redistribución de la riqueza, sino es una redistribución de la pobreza. De ahí viene, como comentaba Nuria, ¿no? del ingreso mínimo vital que nos llega, de todos esos parches que se aprueban de parte de las instituciones,
lo que nos demuestran una vez más que ellos lo que les conviene realmente es salvar al sistema capitalista en sí, redistribuyendo la pobreza, perdón, la distribución de la pobreza, ¿no? Me parece súper interesante, ¿no? También la herramienta de la renta básica, ¿no? Como ha comentado Nuria, para generar esa autonomía y para ganar ese tiempo que ya que como seres interdependientes, como ha comentado Nuria, pues también necesitamos, ¿no? Para realizar y ese espacio de alternativas y de luchas, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, Nuria, que nos hace de Juan Antonio del chat. Nos dice, ¿cuál es la propuesta económica desde el feminismo para conseguir la autonomía de las mujeres? Habla de la renta básica, la profesionalización de los cuidados, la integración de la mujer en el sistema de trabajo y dice, ¿cómo ves que se podrían articular estas propuestas? Has comentado también cómo fue pues, en los años 70 pues, como un logro, ¿no? Del feminismo, del movimiento feminista en general, lo que es la introducción de la mujer en el mundo del trabajo, pero aún así hay que, yo creo, brutal y muy importante en el mundo del trabajo, ¿no? Tanto hombres como mujeres. ¿Me estás pidiendo que conteste ahora? Sí, porfi. Ah, vale. Es que no, es que hay una parte que no he oído muy bien porque se te oía entrecortado. Entonces, bueno, Se ha la cortado un última poquillo. pregunta no la he entendido muy bien. Mira, te comento, es la pregunta que nos ha hecho Juan Antonio por YouTube. Dice, ¿cuál es la propuesta económica desde el feminismo para conseguir la autonomía de las mujeres? La renta básica, la profesionalización de los cuidados, la integración de la mujer en el sistema de trabajo y cómo ves que se podrían articular estas propuestas. Vale. A ver, yo creo que una cosa que es importante entender, o sea, para responder bien esta pregunta, es que no hay un feminismo, sino que hay varios feminismos. Y claro, y que no todas las feministas tenemos los mismos intereses de clase. Precisamente varias de estas cuestiones que yo he hablado son incompatibles entre sí. O sea, si digamos, la externalización del trabajo doméstico a mujeres hiperexplotadas del sur global, digamos, sobre todo aquí en España, latinoamericanas, pero también marroquíes, etcétera, es una solución que ha dado el sistema, digamos, la ordenación del mercado de trabajo español al problema de los cuidados. Es una solución capitalista y es una solución injusta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una propuesta que desde el feminismo más emancipador no apoyaríamos, ¿no? De hecho, de las principales luchas que se están dando ahora mismo dentro del feminismo, de las más importantes, yo creo que una es esta de las empleadas domésticas, que llevan bastante tiempo organizadas precisamente para reivindicar unos mínimos como son la equiparación de derechos en el régimen general de la seguridad social, que, bueno, que todavía no tienen derecho a paro, cotizan por tramos y no por lo que ingresan, evidentemente con otra serie de problemas asociados a que el trabajo se haga en el ámbito privado, que es que no hay inspecciones de trabajo, que te pueden despedir cuando quieran porque depende de la confianza del empleador, bueno, una serie de condicionantes que tienen que ver con por qué se explota a las mujeres en esas condiciones. También que muchas son migrantes sin papeles. Entonces ahí, bueno, la ley de extranjería también juega un papel, digamos, para estructurar el mercado de trabajo de esa manera. Entonces esa no es una solución, digamos, desde el feminismo emancipador, sino del sistema. Para conseguir la autonomía de las mujeres, yo creo, bueno, claro, yo he comentado la apuesta de la renta básica porque es una de las que yo creo, pero evidentemente no hay una única solución. Hay múltiples soluciones, o sea, tampoco hay una solución. O sea, lo que precisamente he hablado de una propuesta política de un feminismo más de base, más anticapitalista, es transformar toda la sociedad. Bueno, esto suena claro muy grande, pero bueno, en cualquier caso, que si hay una posibilidad de que haya un reparto de los cuidados más justos, también será en una sociedad donde se le dé una importancia diferente a eso, ¿no? Ya he comentado, ¿no?, que la sociedad esté organizada no respecto a la producción de beneficios, sino de la preservación de la vida, ¿no? Y de vidas en condiciones, de vidas, dice el feminismo, que merezcan la pena ser vividas.
Entonces, bueno, evidentemente sí que hay unas cuestiones, digamos, más para, esto es una, digamos, una visión más utópica, si queréis, el horizonte, y luego hay como unos pasitos para el mientras tanto, que tienen que ver, pues eso, con luchas feministas en el ámbito laboral. He comentado la de las trabajadoras domésticas, pero también hay todo el trabajo precarizado en el sector de la agricultura. También he mencionado el trabajo por contingentes de migrantes, fundamentalmente marroquíes, en el campo andaluz. Pero bueno, hay luchas laborales en todos los ámbitos, los sectores de limpieza, el nuevo sindicalismo, pues, de las Kellys, por ejemplo, ¿no? Que son las trabajadoras de hoteles, ¿no? Las que limpian los hoteles. Digamos que hay toda una serie de trabajo feminista dentro de las luchas laborales, que debería ser mucho más importante además de lo que es. Luego hay digamos, un sector que igual está más visible o más impulsado porque afecta a las clases medias, que es esta cuestión de la corresponsabilidad de los cuidados. Digamos, normalmente se habla de conciliación, ¿no? De cómo conciliar el trabajo con el cuidado, y desde el feminismo se propone la corresponsabilidad, que es que no sea la mujer la que tiene, o el hombre en algunos casos, pero bueno, en cualquier caso, que no sean las personas las que tengan que ver qué malabarismos hacen para compaginar el cuidado y los huequitos que te deja el trabajo, sino que sea la cuestión de los cuidados sea una cuestión social y que se tienen que encargar de ello tanto las empresas como el Estado, ¿no? Entonces, que haya más servicios públicos, por ejemplo, una reivindicación muy básica, que además estaba, creo, sobre la mesa en el pacto de gobierno del PSOE y de Podemos, que es la educación gratuita 0 a 3, que ha saltado o sea, universalizar la educación gratuita, que es una medida que en realidad yo creo que mejoraría la vida de muchísimas mujeres que ahora van a trabajar y no saben dónde dejar a sus hijos, y eso, pues, no sé, ha saltado y tampoco hay como mucha movilización alrededor de eso. Sabéis que hay otros debates ahora en el feminismo como, no sé, como que igual, no me gusta decirlo así, pero que sí que están desviando las cuestiones más materiales hacia casi guerras culturales que tienen poco que ver con el avance de las condiciones de vida de las mujeres, bueno, de las mujeres y de los hombres. Bueno, en cualquier caso, eso, que se habla de corresponsabilidad, de más servicios públicos, de que las empresas también se hagan cargo de que al fin y al cabo, como decimos, estamos reproduciendo la mano de obra. Y eso, y no hay una solución mágica, sino que tenemos que seguir impulsando pequeñas luchas en cada ámbito para ver cómo vamos mejorando la autonomía concreta de mujeres reales, digamos, en todos esos ámbitos, sea cualquier sea el ámbito del que hablemos, tanto trabajadoras domésticas como trabajadoras sexuales, como cualquier otro aspecto, ¿no? En esa cuestión. ¿Y había otra pregunta? Veamos. No, la pregunta era que cómo ves que se pueden articular esas propuestas. Yo creo que He contestado. sí. Creo. Más que nada porque tampoco existe, muchas veces buscamos como un patrón, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino que lo que tenemos que empezar es a caminar, ¿no? A crear esos espacios en los cuales seguramente luego entre todas pues podamos ir encontrando esas soluciones, ¿no? Además de ¿cómo decirlo?, de la renta básica, además de como herramienta de empoderamiento no laboral a la hora de poder elegir ante el mercado laboral, ¿no? Sobre todo en ese sector más precarizado, que siempre coincide, que es un sector ese sector femenino. Pues también yo entiendo que también es como una herramienta que nos permite el ganar ese tiempo y el poder dedicarnos, ¿no?, a trabajar en todos estos puntos que has comentado, Nuria. Pues muchas gracias, Nuria, de verdad. Me voy a mirar en YouTube si hay alguna, no tenemos más preguntas.